lo digo por Bueno, un poco más para avisar. Por eso. Nene. Un poquito, ¿no? Ponéis cada uno al lado de patrón. Ahora vamos a salir con unos grillitos luego. No los han maquillado, además. Tenían que haber maquillado. De todas formas, tiene más valor de someterte a estas mozas que de no maquillarte. Bueno, ¿Sí? quizás esté mal que lo diga y que no se tome mal, pero yo soy experto en lidia. Buenos días. Dentro del ciclo del intelectual y su memoria, que ya pues creo que debemos de ir por la sesión número 30 o 20 y tantas, en ocasiones anteriores, las circunstancias que determinaron la invitación de las personas que han ido pasando por este ciclo, pues procedían bien de las aportaciones en el campo de la literatura o del teatro, de la poesía. En el caso de hoy, el profesor Martínez Montave, catedrático de Lengua y Literatura Árabe de la Universidad Autónoma, la razón de ser es su aportación y sobre todo la línea de investigación abierta dentro de unos estudios tradicionales como son los estudios árabes en la Universidad Española, enfocando esa investigación hacia el mundo árabe contemporáneo. Quizás en una dosificación de las actividades culturales lo procedente hubiera sido distanciar las intervenciones, puesto que ayer tuvimos una con el profesor Cabanelas, pero también las circunstancias del curso, estar ya en un proceso de inicio, de degradación por exámenes, más en las situaciones actuales de víspera de festividad del patrón mañana, la fiesta local que tenemos el día 3, es decir, se inicia ahora mismo un periodo que si no de anormalidad académica, sí al menos de un cierto deterioro de la regularidad de las actividades académicas, y esto es lo que ha condicionado un poco las fechas y el que después de tiempo sin haber tenido actuaciones en este ciclo, pues hayamos tenido dos, ayer una y hoy otra. Quizá de todas formas sea bueno también en muy corto espacio de tiempo pues mostrar dos aspectos de lo que son dos intelectuales, dos personas que se han dedicado a los estudios del mundo árabe con planteamientos y con líneas de preocupación distintas. También, no sé si por azar, lo cierto es que el inicio del ciclo del intelectual y su memoria, a comienzos del decanato actual, se llevó a cabo con la presencia de don Emilio García Gómez, y estamos casi en la terminación, al menos por quienes lo iniciamos, en la terminación de este ciclo. Yo espero que se pueda continuar, pero en fin, por azar, lo cierto es que comenzó, con un arabista realmente insigne y termina con los actos de ayer y hoy también con dos personas que se han dedicado a lo largo de toda su producción científica a ese mundo. Quizás eso pueda ser absolutamente casual, el comienzo y el inicio. Lo que desde luego sí es sustancial es que demuestra y es un reconocimiento del peso y la significación que los estudios árabes han tenido en la Universidad han tenido y tienen en la Universidad de Granada. Tanto el acto de ayer como el de hoy se ha auspiciado y llevado a cabo por la facultad a partir de la iniciativa del Grupo de Investigación de Estudios Árabes Contemporáneos del Departamento de Estudios Semíticos. Y van a ser precisamente dos profesoras de ese grupo de investigación que van a llevar a cabo el interrogatorio que yo espero que se defienda perfectamente el profesor Martínez Montave. No, y atacaré en ocasiones también. Me consta que el profesor Martínez Montave tiene unas muy buenas relaciones personales y académicas con los profesores y las profesoras de árabe del Departamento de Estudios Semíticos. Me consta igualmente porque no es ni muchísimo menos la vez primera que viene a Granada, que lo hace con enorme placer y con mucho gusto, pero eso desde luego no me exime ni muchísimo menos
que le reconozca la presencia y que, como decano de la facultad, le muestre el agradecimiento por su presencia aquí en la Universidad de Granada y en la Facultad de Letras. Gracias. Bueno, en esta presentación así a la limón que vamos a hacer Mercedes y yo, de Pedro Martínez Montave, me ha tocado un poco así el inicio, la presentación, y pensando que normalmente se suele hacer una lectura del currículum y tal, pero a la vista de que los currículum de los personajes que vienen aquí al ciclo este del intelectual y su memoria suelen ser bastante amplios, y a fin de no aburrir, de no aburrir al público asistente, pues yo voy a hacer una presentación breve para dar paso a continuación a la entrevista que, como ya digo, haremos entre la profesora Mercedes de la Moya. En principio, yo quiero decir que hemos querido traer al profesor Martínez Montave a este ciclo del intelectual y su memoria, no solo por su prestigio nacional e internacional como arabista, sino además porque él viene a significar en el ámbito del arabismo español una nueva forma, una forma distinta de pensar y actuar en un momento determinado. Es en este momento en el que el profesor Martínez Montave se acerca al arabismo español, cuando él se aparta o se desvía, por llamarlo de alguna forma, de los antiguos moldes ideológicos en los que ese arabismo español se forjó en sus comienzos y se desarrolló a lo largo de los años. Y él se desvía y se aparta de este arabismo para mostrarnos otra imagen de los estudios árabes e islámicos, la imagen del mundo árabe contemporáneo a la que muchos arabistas no se habían atrevido a mirar por razones diversas o, si acaso, miraban de soslayo. Desde que el profesor Martínez Montave obtiene la cátedra de Lengua y Literatura Árabe en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 71, él define su línea docente y de investigación en torno al mundo árabe contemporáneo en sus aspectos literarios, sociales, políticos e históricos, recordando siempre a sus alumnos y a todos nosotros, como alguien escribía en torno a él hace ya años, que en árabe se habla todavía, que en árabe se escribe, que en árabe se está tratando de elaborar nuevamente fórmulas culturales que respondan a las exigencias de nuestro tiempo. Siendo pues coherente con sus ideas, Pedro Martínez Montave crea un instrumento científico de difusión de todos los aspectos del mundo árabe actual. Crea la revista Almenara, primera y única revista española especializada en el tema. Se hace además de un grupo de colaboradores, compañeros y discípulos, crea en definitiva una forma de hacer una escuela, un núcleo de personas que a partir de este momento y hasta ahora van abriéndose camino en este nuevo ámbito del arabismo difícil y no siempre bien visto en sus primeros comienzos. Pero no queda ahí esto, que sin duda es uno de sus primeros y más sustanciosos méritos. El profesor Martínez Montave no se ha limitado tan solo al estudio científico del mundo árabe contemporáneo. Él ha dado muestras, además, de un serio compromiso intelectual con la conflictiva realidad del mundo árabe actual. Él ha logrado salir del puro marco académico para plasmar sus ideas sociales y políticas en innumerables periódicos y revistas, tanto españolas como extranjeras. Lo hemos visto en debates y entrevistas en televisión, pronunciando conferencias en España y en muchos círculos de otros países, árabes y europeos, y ser entrevistado por tantas revistas y periódicos. En definitiva, el profesor Martínez Montave ha llegado al arabismo español para cubrir de forma institucional ese espacio casi en blanco de compromiso con la actualidad del mundo árabe, con la que el arabismo español ha estado en deuda durante mucho tiempo. Y en pro de esa coherencia que caracteriza al profesor Martínez Montave y en consonancia también con el modelo de universidad que él siempre ha defendido
desde que ya fuera rector de la Universidad Autónoma de Madrid, en los años 78 al 82, un modelo de universidad al servicio de la sociedad y en estrecha conexión con ella, hay que destacar en este sentido su tarea de acercamiento social y de divulgación de muchos de los aspectos de los estudios árabes e islámicos, a través de su labor como traductor, como divulgador y muy especialmente de la poesía árabe contemporánea, sin dejar de lado la poesía árabe clásica. Sus traducciones poéticas muestran una técnica y una sensibilidad que yo diría de auténtico poeta, verdaderamente envidiable. Con su labor como traductor y divulgador de este y de otros aspectos del mundo árabe actual, el profesor Martínez Montaves ha logrado acercar ese mundo árabe a un público ajeno al arabismo, facilitándole su aproximación y conocimiento de la cultura y del sentimiento del mundo árabe actual. Y todo ello además siendo andaluz y de Jódar. Tratando de serlo. Ciudad de Jaén, como dicen sus paisanos, porque Pedro nace en este pueblo, o en esta ciudad, un 30 de junio de 1933. Allí pasa parte de su infancia y después de la guerra civil tú te trasladas a Madrid. Allí realizas tus estudios de bachiller, luego ingresas en la universidad y decides matricularte en Historia y en Filología Semítica. Te licencias en Historia en el 55, creo recordar, y en el 56 en Filología Semítica, pero definitivamente tú te decantas por la cuestión de la Filología Semítica. A mí me gustaría que nos explicara un poco este traslado, este corte desde Andalucía a Madrid, cómo llegas, qué ambiente encuentras en Madrid y cómo llegas a esto de la semítica. No por protocolo, sino sencillamente porque lo siento así y por cordialidad. Las primeras palabras son de agradecimiento, efectivamente, para el decanato, muy concretamente para el decano de esta facultad y para todo el grupo de colegas y de compañeros del Departamento de Estudios Semíticos, y especialmente a las personas dentro de ese grupo que han asumido la responsabilidad y la osadía de proponer mi nombre para este ciclo. Explico lo de osadía. Antes se lo decía al decano. Si esto es el intelectual y su memoria, yo tengo que aclarar en un principio que de intelectual tengo muy poco, bien que lo siento. Quisiera tener más, pero uno nace con las prendas que le dan, y de memoria cada vez tengo menos. Es decir, cada vez me acuerdo de menos cosas, y me acuerdo de cosas más fragmentadas. Bueno, esto lo quiero explicar así para que se sepa que ni por mi dimensión intelectual, ni por la carga de memoria que tengo en estos momentos, yo debería estar aquí, pero estoy. Efectivamente, si tuviera que definir brevemente lo que ha sido mi vida, o tratar de explicarla, yo diría muy rápidamente una cosa. Yo soy un niño de guerra y de posguerra. Un niño de guerra civil y un niño de posguerra civil. Esto quiere decir que desde un principio en mí están depositadas una serie de imágenes, una serie de vivencias que evidentemente han ido condicionando mi vida y mi existencia. Ser niño de guerra y de posguerra supone que has visto la muerte, que has visto el hambre, que has visto la miseria y que has visto el dolor. No que lo has visto, que lo has vivido, que lo has tenido. Brevemente quiero decir que, por ejemplo, mi madre murió cuando yo tenía 3 años. Mi padre, evidentemente, estuvo al principio en la guerra y luego en la cárcel durante algún tiempo. Y ese es el marco en el que me formo y me empieza a constituir. Lo agradezco. Lo he agradecido mucho. ¿Y por qué? Pues lo he agradecido fundamentalmente, y lo he ido viendo después, porque, si como dice, me parece Abul Atahiyya en un verso que poco más o menos dice así: una vida que termina en la muerte es una vida llena de amargura. Precisamente el ver esas cosas desde un principio a mí me han dotado de algo que creo que es muy importante: tener una confianza casi ciega en la alegría, en la vida y en la esperanza. Yo soy un hombre esperanzado, soy un hombre que ama profundamente la vida y soy un hombre que cree en esas cosas,
quizá el que haya tenido que pedalear cuesta arriba durante mucho tiempo ha hecho que cuando pedalee cuesta abajo lo haga con mayor fruición y lo haga con mayor entusiasmo. Voy a Madrid, llego a Madrid, efectivamente, yo llego al arabismo tal vez como tantas otras personas, es decir, por efecto de una serie de desvíos. Mi primera vocación no era la de ser arabista, ni muchísimo menos. Creo que es muy difícil que la primera vocación de un muchacho que llega a la universidad sea el arabismo. Yo iba para politólogo, si podía ser, en un principio, y para filósofo después. A mi padre le tengo que agradecer, murió también hace unos cuantos años, a mi padre le tengo que agradecer que se plantara y me dijera de política nada y de filosofía tampoco, y bien, recaí en la Facultad de Letras y me matriculé en árabe. En árabe como asignatura opcional. ¿Qué contribuyó después para que fuera dedicándome fundamentalmente o especialmente al arabismo? Pues varios factores, siempre hay varios factores que contribuyen. Uno, y yo lo he ido viendo después, creo que evidentemente uno lleva ahí al menos, posiblemente un andaluz, y no quiero hacer antropología cultural fácil con esto, pero seguramente un andaluz lleva depositadas una serie de resonancias arábigas que van saliendo con el tiempo. Ha habido una serie de cosas que desde niño has visto, y esas van apareciendo y van aflorando después. El elemento exotizante que siempre ha tenido el árabe en una facultad de letras y que te atrae más si tienes cierta dimensión literaria y cierta proclividad hacia esas aficiones. Y luego, concretamente, pues encontrar algunos profesores que te van orientando, que te van atrayendo, que te va interesando su manera de ver las cosas y de facilitártelas. A mí desde un principio me atrajo poderosamente, pues entre otras cosas, la sensibilidad de don Emilio García Gómez. Yo creo que es uno de los profesores con mayor sensibilidad que he tenido y en alguna medida sensibilidad he procurado mantenerla. Y la labor de otros profesores que también, tanto en semíticas como en historia, pues tengo que mencionar a siempre recordado don Elías Terés, una de las personas más bondadosas que he conocido, al profesor Cabanelas, que durante algún tiempo me enseñó también, y algunos profesores de hebreo, que digo yo, don Francisco Cantera, otros profesores de historia, para mí son inolvidables, don Santiago Montero, don Diego Angulo, por ejemplo, sevillano de pro. Y eso fue conformando mi primera aproximación al arabismo. Esta primera aproximación fue estrictamente teórica. Después vendrá lo que de hecho me ha forjado como arabista, que fue mi conocimiento directo de la realidad árabe durante muchos años. Yo, bueno, acaba de demostrar que algo de memoria tienes, ¿eh? A ver, procuro. Si no, estaré desamparado aquí. Yo precisamente quería preguntarte que respecto a ese viaje que tú haces a Egipto, al término de tus estudios allí, antes de irte a Egipto, tú te casas con Mercedes Lillo, que me imagino sería compañera tuya. En historia, sí. En historia, y luego ella también se dedicaba La historia surgió en historia. Eso. Pues bueno, la historia continúa en Egipto. Una vez que te casas, te marchas allí, y supongo que la decisión esa de irse a Egipto en aquellos momentos tuyos no era así como muy frecuente, no lo sé. Bueno, no podía ser frecuente, entre otras cosas, porque esto los estudiantes no lo saben, los estudiantes de ahora, porque había poquísimas becas. Es decir, yo creo que a Egipto podía haber, o para ir a Egipto podía haber 2 o 3 becas, 4 becas como mucho. El profesor Forneas también sabe bastante de eso, porque fue a Egipto algún año antes que yo y también permaneció alguna temporada allí. Entonces, las posibilidades que teníamos de disfrutar de una beca de estancia en un país árabe y especialmente en un país más riqui, oriental, eran escasísimas. Y había naturalmente que aprovecharlas, y había que aprovecharlas al máximo. Antes había estado un año en Marruecos, pero aquello pasó más rápidamente. Yo me imagino que la experiencia tuya egipcia ha sido importante en tu vida, tanto personal como profesional. Personal porque allí incluso nació tu primer hijo y tal, y luego profesional porque sería como un choque tremendo, ¿no? Salir de lo que es la Facultad de Letras de Madrid, de los estudios de semítica, y de pronto encontrarte con la verdadera realidad de lo que es el mundo árabe. Sí. Allí estuviste 5, casi 6 años. Casi 6 años, sí. Y bueno, que yo quisiera que nos contara un poco la cuestión, pues cómo te fue. Yo creo que es fácil que todos ustedes se lo imaginen. Yo llegué al Cairo, llegué a Egipto con 23 años,
recién casado, y me parece que al cambio sería algo así como con 4.000 o 5.000 pesetas mensuales para vivir. Nació mi primer hijo allí, bueno, nuestro primer hijo, y luego nacieron 2 más. En concreto, 3 hijos míos son cairotas de nacimiento. ¿Y qué pasó? Pues pasó fundamentalmente lo siguiente, o esencialmente lo siguiente. Yo iba con una posible realidad sobre el mundo árabe que consigues a través de los libros y de la enseñanza que te dan. Digo posible realidad porque la realidad histórica, bueno, es muy diversa. Es una de las variantes, la que te llega por los libros, es una de las que puede haber. Llegué con el conocimiento de una posible realidad, con el encargo de hacer mi tesis doctoral, como hice, sobre historia económica de la Edad Media, que lo cumplí. Y al llegar a Egipto me encontré, pues, no la posible realidad histórica, sino la cierta realidad del momento. En Egipto empecé a descubrir un pueblo, por ejemplo. Empecé a descubrir una lengua. Esto puede parecer sorprendente, pero sí empecé a descubrir una lengua. Yo recuerdo, por ejemplo, que en mis primeros días de estancia en Egipto me pasaban cosas tan sorprendentes como tratar de coger un tranvía que me llevara a mi casa, y como pronunciaba mal las cosas y no me entendía con el conductor, aparecer en las pirámides, por ejemplo, o intentar comprar un melón y al final comprar una calabaza. Eso, entre otras cosas, demostraba no que sabía poco árabe, sino que productos hortícolas y frutales tenía menos conocimiento que de la lengua árabe todavía, ¿no? O bueno, me ocurrieron cosas tan chistosas como todo eso. Bueno, conocí una lengua, conocí un pueblo, conocí unas gentes, conocí una manera de ser. Empecé a tratar de conocer a los árabes. Esa es una aventura apasionante, tan apasionante que ni la he terminado, y soy plenamente consciente de que no la había terminado a lo largo de mi vida, porque es un objeto tan plural, es un objeto tan multiforme, es un objeto tan rico, es un objeto tan opuesto. Los árabes se atraen es porque al mismo tiempo concilian los opuestos más diversos. Me voy a referir a uno. Un escritor granadino del siglo pasado dice: los árabes me han impresionado siempre por sus silencios, y es verdad. Pues al mismo tiempo que un árabe puede sorprender por sus silencios, puede sorprender por su elocuencia. Ser elocuente y silente al mismo tiempo es algo que se le da a pocos pueblos. El pueblo árabe lo tiene. Ser apasionado y frío al mismo tiempo también es otra condición que pocos pueblos tienen. Ser arrebatado y calculador, por ejemplo, pues es algo que también pocas gentes tienen y que en conjunto los árabes lo tienen. Empecé a descubrir cosas que para mí eran impensables. Me puede parecer absurdo. Yo en el mundo árabe empecé a descubrir a los niños. Yo tenía unidad del mundo árabe de mujeres y de hombres, es decir, para mí el mundo árabe era el mundo de los adultos, que me habían enseñado en los libros. Empecé a descubrir a los niños cuando iba a casa de mis amigos egipcios y estaba hablando con el varón habitualmente de la familia. Pues en una sala de pronto aparecía una cabecita de niño que se asomaba por la puerta y alargaba así la gaita para ver al que venía de fuera, ¿no? O los niños corrían por los pasillos, o los niños venían al final y me tiraban de la chaqueta y salían escapando. Pues empecé a descubrir a los niños. Empecé a descubrir a los escritores. Para mí resulta inolvidable, pues, los ratos que he pasado. ¿Qué digo yo? Por referir a alguna cosa, llevaré siempre dentro de lo más profundo de mí una noche inolvidable al lado del Nilo con Salah del Sabur, inolvidable, en que durante 5 o 6 horas él y yo y unos cuantos amigos estuvimos hablando del río, de la poesía, de tantas otras cosas más. O los ratos que he pasado con Nisar Rabbani, o los ratos que he pasado con Adonis, o los ratos que he pasado con Bayati, o una vuelta, por ejemplo, en avión de Basora a Bagdad con Mahmoud Darwish. En fin, estas cosas son las que se viven, son vivencias particulares. ¿Qué empecé a descubrir? Pues que las ciudades árabes son ciudades llenas de olores y de sabores. Son ciudades llenas de música. En una ciudad árabe tú vas y vas constantemente con un fondo musical acompañándote, que puede ser desde una canción de Kulthum hasta una especie de remedo de tango hecho por Abdel Wahab, hasta una especie de remedo de sinfonía clásica hecha por cualquier compositor del momento. Bueno, todo eso lo descubrí en Egipto,
y eso se ha seguido manteniendo, y eso desde un principio planteó una vinculación mía, una afiliación, un acercamiento cordial también, al mismo tiempo que cerebral, un intento de fundir corazón y cabeza en el estudio al mundo árabe, que hasta ahora, a pesar de todo, pues me sigue acompañando y que desde luego creo que no se va a perder. Ya intuyo aquí. Vamos a ver, vuelves a España y eres profesor de la Escuela Superior de Comercio durante 2 años, profesor contratado de la Universidad de Madrid durante otros 2 años, adjunto de Lengua y Literatura Árabe 2 años más, agregado 4 años, catedrático en Sevilla y, por último, catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid desde 1971 hasta la actualidad. Háblanos de tu época de la Complutense, que no era Complutense, que era la Universidad de Madrid. Era la Universidad de Madrid. Bueno, quizás sería oportuno decir que yo dejé una universidad el año 56, una Universidad de Madrid el año 56, de licenciado, había estado allí de estudiante y me encontré una universidad el 62-63. Quiero indicar que si pude entrar fue fundamentalmente al gran apoyo y la gran ayuda que me prestó don Elías Terés, creo que públicamente se conozca, y me encontré una universidad que era completamente distinta. Como era distinto el país, la España que yo había dejado a mediados de los 50 prácticamente, y la España que me encontraba a comienzos de los 60. Eran dos países diferentes. Yo me había dejado una facultad en donde, bueno, pues el número de estudiantes era muy bajo, en donde, digamos, el magisterio y la autoridad, en todos los sentidos, del profesor y sobre todo del catedrático, eran muy altas. Y me encontré una cosa, pues, en un momento de evolución y en una situación completamente diferente. Y yo desde el principio intenté entender aquello. Si quisiera definirme en el arabismo como en tantos otros, diría que siempre he intentado ser ante todo un hombre de mi tiempo, que profesionalmente cultiva el arabismo. Y para mí ser un hombre de tu tiempo supone que te radicas en él, en tu presente, que obligatoriamente has de conocer y asumir el pasado y que tienes que avisorar el futuro. Eso para mí es ser un hombre de su tiempo, y eso he intentado ser y si quiero seguir siendo en el arabismo. Me encontré una facultad, pues no en la que comenzara entonces, digamos, ni la subversión, ni la política, ni la confrontación, porque eso lo había habido en la Facultad de Madrid. Y el otro día yo decía, por ejemplo, en una reunión entre colegas, que los trastornos, los disturbios mayores que yo recuerdo de la Universidad de Madrid de base política fueron en el año 56, donde hubo tiros, auténticos tiros. Bueno, pero eso fue episódico. A partir de los años 60, digamos que era una cosa más constante y era una cosa más continua. Me encontré un estudiante completamente distinto. No un estudiante pasivo, como yo había sido, sino un estudiante activo, o al menos que quería ser activo. Un estudiante que quería colaborar, un estudiante que quería participar, un estudiante que empezaba a ser crítico. Y me encontré algo también que en mi época de estudiante no conocía, era la actuación de los grupos de presión políticos. Los grupos de presión políticos actuaban en la universidad desde comienzos de los 60 ampliamente. Izquierda, derecha, centro, de todas las condiciones y de todas las clases y tendencias. Bueno, con eso tuve que empezar a lidiar. A mí me gustó. Durante bastante tiempo de mi vida, quizá, pues eso que llaman ahora la movida, pues me ha ido, el cuerpo me ha apetecido en ocasiones eso. Entré en ese ambiente con facilidad, con alegría y con fruición, y tratando de aplicar un criterio que yo también a lo largo de mi vida he procurado mantener, que es el siguiente. Yo que soy un hombre profundamente solitario y que ama profundamente la soledad, intento ser al tiempo también un hombre solidario. No creo que solitario y solidario se confundan ni se enfrenten. No es un problema de permuta de fonemas, además emparentados, y tratando de mantener mi soledad, que me permitiría hacer mi obra, y al mismo tiempo brindándome a la solidaridad con los demás, pues desde entonces hasta ahora he procurado comportarme universitariamente. La cátedra de Sevilla, ¿por qué? ¿Por qué te presentaste a la cátedra de Sevilla? Pues la cátedra de Sevilla, pues es una situación un poco análoga a la que decía ayer el profesor Cabanelas cuando se refería a su cátedra. En ese momento estábamos de agregados, creo recordar, Joaquín Balbé y yo, los dos en la Universidad de Madrid, en la Complutense, y entonces se convocaron, creo recordar, 2 cátedras
Una fue la de lengua árabe de Barcelona y otra la de lengua, y posiblemente se llamaría lengua y literatura árabes, de Sevilla. Yo no sé si definitivamente firmamos los dos ambas cátedras o sencillamente antes hablamos sobre este asunto y acordamos perfectamente que Joaquín Balbé se presentara, ¿no? No, yo creo que firmé y sí, me retiré al comienzo de la oposición. En conclusión, Joaquín Balbé le interesaba más Barcelona y a mí me interesaba más Sevilla por varias razones, y una de ellas era fundamental. Yo había empezado a recuperar Andalucía en Oriente. Yo he dicho en algún prólogo de algún libro que algún colega ha escrito que yo he sido casi siempre un andaluz de lejanías, y en ese momento era muy claro, empezaba a ser andaluz de lejanías. A mí Egipto, el Cairo, los otros países que conocí, Palestina, Siria, Líbano, en fin, todos los países de la zona, me empezaron posiblemente a acicatar ese dormido sentimiento andaluz que estaba allí. Empecé a recuperar Andalucía desde lejos y desde luego cuando vi la oportunidad de ir a Sevilla, pues la aproveché plenamente y creo que acerté, porque Sevilla para mí ha significado el reencuentro primero con lo andaluz. A Sevilla fui solo, quiero decir que mi familia se quedó en Madrid, yo todas las semanas iba y volvía y tuve oportunidad de andarme en la ciudad plenamente como la había tenido en el Cairo, como posteriormente la tuve en México, por ejemplo, y Sevilla para mí fue inolvidable, es decir, me permitió empezar a llegar a Andalucía otra vez. La creación de la Universidad Autónoma de Madrid fue en aquel entonces un experimento aperturista del régimen franquista. En la medida que podía serlo, en la medida que franquismo y aperturismo podían combinarse, ¿no? ¿Qué significó tu entrada en la Universidad Autónoma de Madrid? Pues mi entrada en la Universidad Autónoma de Madrid en principio no significó mucho, digamos, técnicamente, porque la cátedra de árabe de la Autónoma durante los años anteriores había estado desempeñada, y muy bien desempeñada, por el profesor de la Granja, que posteriormente pasó a la Complutense, y entonces en ese aspecto pues no significó nada. Por otra parte, tuve la suerte de encontrar pues un excelente equipo en la Universidad Autónoma de Madrid, en el departamento de árabe. No sé si entonces se llaman departamentos, no se llaman departamentos todavía, porque la terminología ha cambiado tanto. Pero un excelente grupo de profesionales del arabismo, entre los cuales estaba el profesor Fornias, cuya estancia y cuyo paso y actividad en la Universidad Autónoma de Madrid, en el departamento de árabe, son recordados siempre, y muchos de ellos pues además eran personas que, bueno, pues yo les había dado clases también, en la medida en que se puede decir que eran discípulos, bueno, emergentes a las que habían tratado de enseñarles algo. Estaban allí y me encontré muy a gusto desde un principio. Era una universidad en la que se podía trabajar gratamente, tenía unos módulos de número de estudiantes y de relación personal entre los profesores fáciles, nos encontrábamos en todo momento, podíamos tomar café juntos con facilidad. Luego eso se ha perdido en los nuevos edificios y me encontré a gusto y desde un principio tuve la sensación de que aquella iba a ser definitivamente mi universidad, y que aquella universidad yo le tendría que dedicar, pues bueno, lo mejor de mi entusiasmo y de saber hacer, y eso es lo que he tratado de hacer. Tú eres discípulo de Emilio García Gómez, pero no seguiste su línea de investigación. No. ¿Te apoyó en todo momento a pesar de no haber seguido su línea de investigación? Si soy sincero y trato de serlo siempre, quizá seguramente tendría que decir que de una manera definitiva y total don Emilio no me ha apoyado, pero también tendría que añadir inmediatamente que tampoco se ha opuesto a nada. Yo estoy completamente seguro de ello. Lo que sí he encontrado siempre, en las pocas ocasiones en que he hablado con don Emilio, lo que sí he encontrado siempre es, y quiero decirlo públicamente también, una ductilidad, una porosidad, una sensibilidad que seguramente si no le conoces personalmente y no hablas con él, pues no llegas a sospecharla. Creo que con don Emilio, sinceramente, te puedes entender al margen del arabismo y al margen de una serie de posturas y de tendencias muy concretas, te puedes entender por otros muchos conductos. Por ejemplo, hablando de literatura.
apuro más aún, oyéndole hablar de literatura, y no propiamente de literatura árabe. Por ejemplo, hablando de política, y no propiamente de política árabe tampoco. En ese sentido, yo siempre he considerado que el profesor García Gómez es, como digo, una de las personalidades más dúctiles y más flexibles del arabismo. Luego, evidentemente, mis planteamientos en muchos aspectos concretos, y no solamente de carácter cronológico, yo huyo, es decir, es que usted es arabista de cosas antiguas y usted es arabista de cosas modernas, no. Para mí, si es arabista o no es arabista, se hace bien la cosa o no se hace bien la cosa, al margen de que te dediques a lo antiguo o que te dediques a lo moderno. Eso es puramente transitorio y anecdótico. Y esa capacidad sensitiva, ese alerta espiritual e intelectual que don Emilio tiene hacia muchas cosas, de dentro del arabismo y de fuera del arabismo, para mí siempre ha constituido una materia de enseñanza grande, al margen de que en muchos puntos concretos pues se produzcan disensiones o discrepancias. Según un currículum que he obtenido de ti mismo, tú tienes 17 libros, 6 monografías, 6 participaciones en volúmenes colectivos, 34 artículos de investigación, 15 trabajos que pones como otros trabajos, 21 adendas, un total de 101. Pero, como sabes, aquí hay una becaria que se llama Carmen Gómez Camarero que está estudiando la historia del arabismo contemporáneo en España, y ella, sin meter tus artículos de divulgación y otros trabajos, te pone 133 trabajos. Me hace un favor, vamos. Sí. Vamos a ver, tú abriste, como ha dicho la profesora Lázaro, y tú también lo has dicho, abriste una nueva línea de investigación en dos sentidos. Primero, en que era tu línea de investigación fundamental el arabismo árabe contemporáneo, y en otro sentido también, y es que formaste a un grupo de investigadores que en principio trabajaban también sobre el mundo árabe contemporáneo. ¿Cómo estaban estos estudios, tanto en España como en Europa, cuando tú empezaste a trabajar de una manera fundamental en esta línea de investigación? Bueno, yo creo que lo que se puede llamar, digamos, técnicamente la apertura ya se había producido. Es decir, no se puede olvidar esto, y además se conoce simplemente manejando las fechas, de que las primeras traducciones, las primeras aproximaciones, pues habían sido hechas, entre otros arabistas insignes, por el propio don Emilio García Gómez, ¿no? Con algunas traducciones importantes y ejemplares todavía. Luego, pues también, más o menos esporádicamente, pues la profesora Leonor Martínez había hecho ya algunas cosas también sobre literatura árabe contemporánea, y siento olvidarme, pero quizá, bueno, el profesor Fornias también había hecho alguna cuestión. En fin, siento olvidarme de nombres, y en cualquier caso no hay ninguna mala intención ni tendenciosidad por mi parte, en absoluto. Lo que sí es cierto es que eso que hasta esos momentos quizá estaba en los niveles que podíamos llamar de trabajo transitorio, de trabajo menor o de atención secundaria, pues posiblemente conmigo pasó a la categoría de línea fundamental y de línea principal. Seguramente sí, o sea, seguramente eso fue lo que fundamentalmente se produjo. ¿Cómo estaba? Pues en España estaba en la situación a la que me he referido. De vez en cuando y con plena competencia se le dedicaba pues una atención transitoria y pasajera. ¿Cómo estaba en el extranjero? Pues en el extranjero no estaba mucho mejor, y quizá habría que decir que en el extranjero a lo mejor estaba un poco peor todavía que en España. Si uno repasa ahora simplemente la bibliografía existente, advertirá que durante los años 60 y buena parte de los 70 en España se hicieron en este terreno de la literatura y del mundo árabe contemporáneo, especialmente la literatura, se hizo una labor auténticamente de pioneros. Y se hizo teniendo que arrostrar muchas dificultades y muy pocas comprensiones y muy pocas ayudas. Esto es verdad. Y esa labor que se hizo no le fue a la zaga, ni mucho menos a lo que se hacía contemporáneamente en Francia, a lo que se hacía en Inglaterra o lo que se hacía en algún otro país. Distinto es que desde hace unos cuantos años a esta parte, tanto ingleses como franceses, dejo aparte a los soviéticos, porque los soviéticos siempre se han dedicado mucho a la literatura árabe contemporánea, pero no es conocida la cosa. Pero en fin, distinto es que desde hace unos 15 años aproximadamente, como digo, hasta ahora, tanto franceses como ingleses como norteamericanos y algunos otros nos hayan superado y nos sigan superando con creces. Pero ese retraso último de lo español
pues explica por razones internas españolas en las que quizás sería interesante hablar. ¿Por qué o cómo se pudo constituir un grupo? A mí me gusta y prefiero que no se diga una escuela. Yo jamás he intentado formar una escuela, de una manera consciente. Idea que, por ejemplo, he encontrado también en algún artículo de don Emilio García Gómez. Eso de la renuncia a formar una escuela. Ahora sí, un grupo de trabajo sí. Un grupo de trabajo sí. ¿Y por qué no escuela y sí grupo de trabajo? Pues por varias razones fundamentales. Una de ellas, trato de dar a los demás lo mismo que exijo para mí mismo. Yo en esto soy muy tajante, muy contundente. Para mí siempre he exigido una absoluta libertad. Yo sin libertad no me puedo mover. Necesito la libertad como necesito... Hombre, el agua la necesito poco. Necesito quizá más otras bebidas que el agua. Tampoco en términos exagerados, ¿eh? Pero necesito la libertad para vivir y la he necesitado siempre. Y entonces a los demás trato de concederles esa misma libertad que yo quiero para mí, exijo para mí, a la que no voy a renunciar nunca. Intento establecer un marco de relación con los demás, hasta con los llamados discípulos o gentes con las que trabajas, en las cuales intervenga fundamentalmente, ya digo, esa concesión mutua de libertad, ese respeto mutuo, la necesidad ineludible también de mantener una franqueza absoluta. Si tú tienes algo que decirme a mí, haz el favor de decírmelo claramente, y a mí, no emplees una fórmula perifrástica, y si yo tengo algo que decirte a ti, te lo voy a decir a ti. Y en ese sentido es en el que me propuse, y creo que de alguna manera parcialmente se consiguió, constituir un grupo de trabajo que con plena libertad individual cada uno, con mutuo respeto y con plena responsabilidad de opción entre las posturas científicas y personales que se tomaban también, pues se ha ido constituyendo y mal que bien ha ido funcionando a lo largo del tiempo. Yo eso se lo tengo que agradecer a mis colegas. Quizá otras cosas no les tengo que agradecer, pero es así. Y el que hayan entendido desde un principio, creo con mucha claridad, esta situación de toma y daca, de trueque. Si yo tengo libertad, tú lo vas a tener también. Si yo tengo respeto, tú lo vas a tener también. Que lo hayan entendido desde un principio, tanto los de Madrid como los que no están en Madrid ahora. Quiero decir, vosotras dos, por ejemplo, y creo que no me excedo en la apreciación, y alguna otra persona que seguramente está por ahí, bueno, seguramente está por ahí, las veo. Pues yo tengo que agradecer a todas estas personas que han entendido estos planteamientos personales, que lo hayan hecho así. Me han producido una gran satisfacción haciéndolo así. Este grupo empezó a publicar unos cuadernitos que se llamaban Arrayán en la Casa Hispanoárabe. ¿Qué fue la Casa Hispanoárabe? Hombre, no quiero hacer un chiste fácil, pero a lo mejor más que Casa Hispanoárabe hay que llamarlo pensión hispanoárabe o algo por... Bueno, era una especie de piso que funcionaba allí, que yo no sé todavía, yo en algunos meses colaboré con ellos, no sé todavía ni cómo se mantenía financieramente, ni presupuestariamente, ni nada. Había allí un secretario y de vez en cuando iba yo, que le daba pues esos opusculitos de la colección Arrayán, que siempre se intenta buscar un arabismo para estas cosas, y si puede ser un arabismo fragante, pues mucho mejor todavía, ¿no? Y sí, pues fueron apareciendo, pues qué digo yo, aparecían cosas que en esos momentos eran impensables hasta fuera de España. Pues aparecieron pues los primeros poemas traducidos de Darwish. Darwish fue traducido al castellano mucho antes que a otras lenguas occidentales. Aparecieron los primeros poemas de Qabbani inmediatamente después de la derrota, mucho antes de que aparecieran en otras lenguas occidentales también. Aparecían poetas desconocidos, como Abdelbaset el-Sufi, el sirio, bueno, y tantas cosas que fueron apareciendo gracias a ese mecenazgo de esa organización tan atípica que era la Casa Hispanoárabe. Aprovecho para decir que yo jamás he creído en eso de la ejemplaridad de las relaciones hispanoárabes. Eso para mí no es solamente un tópico, sino es un engaño, vamos, no es verdad. Las relaciones son fundamentalmente, han sido, desde mi punto de vista, retóricas y coyunturales, y sobre una base de realidad casi nunca se han producido. Los árabes se relacionan culturalmente mucho más con los diversos países occidentales de nuestro entorno que con nosotros, eso lo tengo muy claro. Y decir esas o cosas parecidas en alguna emisión televisiva o en algún foro o en alguna circunstancia pública o cosas así, pues la verdad es que me ha venido bastante mal y me perjudica bastante, pero es mi idea.
Y esa labor iniciada en la Casa Hispano-Árabe, o desarrollada en la Casa Hispano-Árabe, pues se fue produciendo también paralela o seguidamente en otros muchos sitios. En el Instituto Hispano-Árabe, por ejemplo. En el Instituto Hispano-Árabe. ¿Qué fue el Seminario de Literatura y Pensamiento Árabe Contemporáneo? Pues fue un lugar delicioso para trabajar, fue un lugar en donde estaban muy pocas personas. Recuerdo ahora, pues, por ejemplo, a María Eugenia Gálvez, recuerdo a 2 o 3 becarios, los pocos becarios árabes que en esos momentos llegaban, una señora egipcia llamada Ivonne, evidentemente era copta, un muchacho iraquí, era cristiano también, llamado Hanna, en fin, y algunos de los licenciados que ya iban saliendo de la Complutense y que empezaban, no de la Universidad de Madrid entonces, y que empezaban a trabajar con nosotros. Entonces era el lugar en donde empezamos a preparar las primeras fichas. Algunas de esas fichas bibliográficas todavía me las manda Fernando de Ágreda, porque aparecen en el último rincón del actual ICMA. Me dice, oye, mira, Pedro, que aquí ha aparecido fichas de las que hacéis vosotros, y entonces me las mandan en un libro. Las traducciones, los primeros volúmenes que hicimos de las que se prepararon, yo solamente dirigí el primero, de las literaturas árabes nacionales. En conjunto, el Instituto Hispano-Árabe era un lugar muy grato. Yo posteriormente he tenido y sigo teniendo poca relación con el instituto, pero no saquen ustedes de esto ninguna conclusión apresurada, sencillamente que uno tiene tantas cosas que hacer que las hace en otro sitio. Y entonces pasaban cosas tan sorprendentes como ¿qué digo yo? Pues celebrábamos la primavera, por ejemplo. El Instituto Hispano-Árabe se celebró la llegada de la primavera durante varios años, y entonces de una forma más o menos desenfadada y frívola, pues nos bajábamos al bar, en fin, organizamos allí una especie de happening poético con la presencia de todas las autoridades, más o menos encorsetadas del instituto, encorsetadas en términos figurados, claro, metafóricos estrictamente, y bueno, la cosa se desarrollaba muy bien. O que, por ejemplo, tenías que dar, yo recuerdo que organicé un pequeño cursillo de aproximación a la fiesta brava para los becarios árabes. Una de mis dimensiones ha sido la preocupación por lo taurino, ha sido y sigue siendo como objeto profundo de reflexión cultural. Y yo entonces, pues allí recuerdo que en alguna ocasión me cogía un capote y una muleta y trataba de enseñar al becario árabe lo que era una verónica y una media verónica y un farol y otras cuestiones por el estilo, ¿no? Pues era un lugar muy grato. Financiaba, voy a disparar de golpe todo. Sí, sí. ¿Por qué dejaste que desapareciera? No, eso no es verdad. ¿Cuándo pero tendrá una segunda clara, época? Y lo de la segunda época es muy importante. Pues mira, si te digo la verdad, ¿cuándo apareció? Ni me acuerdo. O sea, ¿en qué año? En el 71. Bueno, pues el primer volumen en el 71. ¿Cómo apareció? Pues gracias a una gestión conjunta y a un esfuerzo, bueno, y un proyecto en el que nos confabulamos, creo recordar, pues básicamente 3 personas. El recordado Salvador Gómez Nogales, el padre Gómez Nogales, el profesor José Mones, bueno, Gómez Nogales también era profesor, el profesor José Mones, que era, yo no sé si por segunda, tercera, cuarta o 10ª vez, director del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos en Madrid, y yo. Entonces, aprovechando la cobertura de una asociación que en esos momentos se había constituido y creo que se llamaba la Asociación de Amistad Islamo-Cristiana, creo recordar que fue así, apareció el primer número. Posteriormente esa revista ha tenido una andadura, vamos, de lo más pintoresca y de lo más descabellada, ¿no?, que se puede imaginar ahora. Las aportaciones y los apoyos le vinieron de múltiples procedencias y ninguna lo suficientemente cuantiosa como para asegurar su permanencia. Llegaban eventualmente de la Oficina de la Liga Árabe, llegaban eventualmente del Instituto Hispano-Árabe de Cultura, llegaban eventualmente de alguna que otra representación diplomática en Madrid, llegaban de los pocos ejemplares que vendíamos, llegaban de los pocos ejemplares que introducíamos, que digo yo, por ejemplo, el Ministerio de Exteriores, si nos compraban 50 o 100 ejemplares, o el Ministerio de Cultura, o alguna institución similar, pero esa fue una carga muy pesada que yo tuve, en todos los sentidos. Digo carga porque hasta los paquetes me los llevaba yo. Es decir, los paquetes de 50 ejemplares o de 100 ejemplares que debía llevar al Ministerio de Exteriores, por ejemplo, yo los metía en mi coche, me introducía por la puerta trasera de la calle El Salvador, me parece que se llama, le daba al funcionario de turno allí que estaba con su batilla y con su mono los ejemplares, y luego me subía a otro sitio en donde me daban el boletito, el papeletito en el que se fijaba la cantidad, y a los 2 o 3 meses seguramente nos daban la cantidad, ¿no? Entonces esa fue una carga, como digo, importante. ¿Y por qué la dejé? No, sinceramente creo que no la dejé.
creo que no dejé. Yo, desde un principio, y las gentes que colaboraron conmigo en Almenara lo saben, desde un principio tuve la idea muy clara de vincular la publicación, la revista, a una institución oficial española, que presupuestariamente la pudiera atender. Y esa institución, pues naturalmente tenía que ser el Instituto Español de Cultura. No quiero entrar en detalles, ni mucho menos, que además tampoco con esto quiero criticar la actuación de ciertas personas, pero sí quiero decir una cosa, a título de anécdota, porque puede chocar un poco frontalmente con la idea que se tenía de eso de la postura española y las relaciones con los árabes y tal. Creo que fue después del tercer número o del cuarto número, después de uno de los primeros números, se tenía en proyecto la publicación de un artículo que se llamaba algo así como la segregación racial en Israel o el racismo en Israel o algo de eso. Era un artículo científico, no era la proclama, en fin, más o menos oportunista de turno. Es decir, en aquellos días era un artículo traducido al árabe. Y en aquellos días era empezar a decir lo que desde hace 5 o 6 años dice todo el mundo. Ahora se habla perfectamente de racismo en Israel y nadie se rasga las vestiduras, ¿no? Yo, ingenuo de mí, suponía que en la España de mediados de los 70, en el marco de un Estado que dicen que desarrollaba unas relaciones ejemplares con el mundo árabe, que tenía una postura pro-palestina clarísima, y eso hay que decirlo, la postura oficial española ha sido claramente pro-palestina durante mucho tiempo, pues pensaba que aquello, bueno, pues era coherente, que tenía salida, que no planteaba ningún grave problema. Planteó problemas de censura, planteó problemas de... eso se fue incrementando y, como he dicho, que desde un principio siempre he pedido para mí la libertad, y la libertad en los términos relativamente más absolutos, aunque esto pueda parecer una incoherencia, pues aquello no pudo continuar. Y no oculto tampoco que quizá por mala gestión mía, uno va aprendiendo habilidad y diplomacia, entre comillas, al cabo del tiempo, quizá por mala gestión mía, pues yo no supe dar a aquel grupo de colaboradores de Almenara, que había arabistas de procedencias también y de tendencias muy dispares, yo quizá a aquel grupo no lo supe aglutinar, no lo supe homogeneizar, diría más, no me supe imponer en algunos momentos, no impuse mi posible autoridad en los términos que posiblemente hubiera sido necesario. Total, que por unas cosas y otras la Almenara se hundió y la torre se quebró y dejamos de dar luz. Y dejó de ser Almenara, claro. ¿Y la segunda época? Bueno, luz y fuego. ¿Eh? ¿La segunda época de la... Uy, yo creo que conmigo no. Yo creo que conmigo no, porque uno ya está un poco cansado. De verdad, lo digo sinceramente, estoy un poco cansado. Tengo muchísimas cosas que hacer. Ahora, o sea, quizá yo así, de alférez, digamos, o de portaestandarte del proyecto, no. Ahora de brigada o de cabo Furriel o de sargento, de eso todo lo que se quiera, sin duda. Bueno, voy a citar una frase textual de la revista Encuentro, de agosto-septiembre de 1984, que dice: el mundo de los arabistas es uno de los más esotéricos y raros. Hay entre ellos más amargados y más desunión que en cualquier otro grupo intelectual. Reina entre ellos un caciquismo intelectual incomprensible en hombres cultos. ¿Esto es cierto? En parte sí. Yo creo que en parte sí. Yo no tengo por qué decir. En parte sí, evidentemente. La frase es de la revista Encuentro. Parcialmente a mí me parece acertada y no tengo por qué ocultarlo, pero me parece también quizá excesiva. Es decir, poco matizada. Poco matizada y lo que habría que hacer entonces es establecer esas oportunas matizaciones. Pero yo creo que en parte sí. Hay un trabajo que yo publiqué hace bastante tiempo, que me parece que se llama Arabismo y Función Social, o Reflexiones sobre Arabismo y Función Social, y si yo no lo recuerdo mal, a aquel trabajo le pongo un rotulito al principio: a ti que combates la mentira de las taifas. Ese ti es más retórico que otra cosa, ese tú es más retórico que otra cosa. Pero yo sabía muy bien lo que me decía ahí: a ti que combates la mentira de las taifas. Yo creo que esas taifas, que quizá existan, me parece que la cosa ha cambiado mucho, afortunadamente, y se está reduciendo, y a mí me parece muy bien. Y en cualquier caso, yo, como he sido siempre un defensor de la Córdoba Omeya, pues evidentemente el taifismo no me gusta, sin duda, y participaré en todo lo que sea por
permanencia de la Córdoba omeya, en esos términos históricos, culturales del arabismo, pues creo que eso ha cambiado en amplia medida y ha mejorado, pero que arrastramos todavía algunas importantes secuelas en ese sentido, desde luego. Para mí, combatirlo o no combatirlo, es decir, terminar con ello es relativamente fácil. Supone simplemente que practiquemos lo que cualquier hombre culto debe practicar, precisamente por eso ser fundamentalmente culto. Eres fundamentalmente culto si cultivas básicamente el diálogo, si cultivas básicamente la negociación cuando hace falta, si cultivas básicamente la comprensión, el intento de comprender al otro y de justificarlo desde su perspectiva y no desde la tuya, si sabes que nada está cerrado en la vida, ni el arabismo ni nada es un jardín secreto ni cerrado. Todo tiene una pluralidad enorme de horizontes y de perspectivas. Y si tú, repito, eres hombre de tu tiempo, sabes que tu aventura, tanto personal como científica, estriba únicamente en tomar una opción personal para ti y respetar las opciones que tomen los demás para ellos. ¿Qué es ser arabista? ¿Ser arabista? Pues yo creo que lo he dicho antes, es ser un hombre de tu tiempo. Un hombre de tu tiempo que profesionalmente te actúas en el marco de una profesión. Ser un hombre que está dispuesto a aprender dentro de las aulas y fuera de ellas. Yo he aprendido muchas cosas fuera de las aulas. Una de las primeras lecciones inolvidables me la dio un estudiante en el Cairo. Un estudiante en el Cairo cuando pues, tendría 24 o 25 años. Recuerdo perfectamente, entré, enseñaba español, entonces allí. Entré al aula y me encontré, la primera imagen que tuve fue la de un muchacho, perdón, es un poco incómoda y quizás hasta maloliente la anécdota, pero me encontré al muchacho que se había descalzado, se había quitado un zapato, un pie, y había puesto, como se sientan, pues habitualmente los árabes, había subido la pierna, había puesto el pie encima del asiento de la silla y se estaba rascando, perdón el pie, pero la situación, vamos, la circunstancia era esa, se estaba rascando el pie. Es que no estaba haciendo solo eso, con una mano se rascaba el pie, pero con la otra estaba oliendo una rosa. Estaba rascándose el pie con una mano y con la otra oliendo una rosa. Y entonces yo tuve la primera lección inmediata y directa de algo que luego puede ser similar a lo que científicamente formula Américo Castro cuando habla, por ejemplo, de la capacidad de los árabes para producir formas cultivulgares. Eso lo trata don Américo en su importante libro. Esa manera, como digo, de unir refinamiento y aparente, digamos, pues grosería, esa capacidad para producir formas cultivulares, como digo, o la capacidad especial también se dice en muchos sitios y se formula científicamente, para reunir opuestos y para combinar opuestos. Yo he aprendido mucho fuera de las clases y desde luego voy a seguir practicando la fórmula de seguir aprendiendo fuera de las clases y fuera de las aulas, porque si dentro se aprende, fuera se aprende también, al menos tanto. Y en conjunto eso es para mí ser arabista. ¿Nunca has tenido ninguna crisis profesional? ¿Nunca has pensado, lo dejo, me voy? No, sí. Lo he pensado siempre y lo sigo pensando. Es decir, no, voy a aclararme un poco. Yo creo que los arabistas, o al menos yo, tenemos una crisis inseparable. La crisis inseparable que te acompaña, al menos a mí me acompaña durante toda mi formación y me sigue acompañando, es la sensación que tienes un día sí y otro también, un minuto sí y otro también, que el objeto al que dedicas tus afanes y el objeto que quieres conocer es demasiado para ti. Es excesivo. Existe una evidente desproporción entre la grandeza del objeto, la descomunalidad, lo descomunal del objeto y lo pequeño o escaso de tus posibilidades de acercarte a ello. Yo he sido siempre consciente de ello y me ha importado. Y en ese sentido, como digo, pues el objeto se te escapa, siempre. No acabas de poseerlo nunca. Si la comprensión de algo no es también posesión de algo, la verdad es que es una comprensión bastante escasa y bastante endeble, ¿no? En la medida que yo he querido comprender, he querido poseer también. Y en última instancia, desengáñense ustedes, lo árabe no se posee nunca, en absoluto, se nos escapa, siempre. Esa ha sido la crisis que llamaría subyacente, o la crisis de permanencia. Luego he tenido varias crisis
concretas y me voy a referir simplemente a una. Yo estaba ya plenamente instalado en el arabismo, no tenía por qué temer nada, es decir, mi vida académica se iba desarrollando perfectamente, empezaba a tener cierta categoría y cierto nombre. Debió ser poco más o menos cuando tenía 40 y tantos años. Fue mi primera visita, a la América Latina. Fue mi primera visita a México. Si yo hubiera visitado México con 20 o con 25 años, en vez de visitarlo con 40 y tantos, yo seguramente no sería arabista ahora. No sería arabista. Tuve unas impresiones, unas sensaciones en México muy similares a las que había tenido en Egipto, años anteriores. Es decir, descubrí también una realidad de la que nadie me había informado o de las que escasísimamente se me había dicho algo. Y era una realidad mucho más próxima. Esa sí era mi lengua, esa sí era mi cultura, dicha de otra manera distinta. Esa sí era la aventura apasionante de descubrir o de tratar de explicar lo que algún importante pensador español ha dicho, ese orgullo satánico de ser español, y lo dijo un pensador de izquierdas, quiero recordar. Y bueno, pues era también en el fondo tener una cultura absolutamente alejada, pero que me llegaba por vías más inmediatas. Yo entonces tuve una crisis profunda. Yo me recuerdo perfectamente, pues ante la gran plaza del Zócalo, por ejemplo en México, diciéndome, ¿lo dejas o no lo dejas? ¿Te vas del arabismo o te sigues quedando? No se produjo, entre otras cosas, porque seguía siendo arabista de corazón, al tiempo que de cabeza, seguía atrayéndome profundamente el mundo árabe, y porque siempre creo que he sido un hombre bastante realista y bastante sensato, y me dije, con 40 y tantos años, estúpido, ¿qué vas a hacer si te dedicas al americanismo? Será una estupidez enorme la que cometas, ¿no? Entonces esto se combinó todo esto y lo dejé. En impresiones posteriores, en vivencias posteriores que he tenido, pues en otros países, que digo yo, pues por ejemplo en Argentina, en Cuba, en México, en varias ocasiones, porque es un país que he visitado en varias ocasiones y en el que me he sentido profundamente feliz, pues bueno, la cosa se ha ido produciendo, pero ya en ningún caso es problema. Mi decisión está totalmente asentada, totalmente tomada, y me encuentro muy satisfecho de seguirla manteniendo. Pedro, yo quiero que recordemos un poco los puestos académicos esos que has desempeñado, que no han sido pocos, porque tú has sido vicesecretario de la Facultad de Filosofía y Letras de la entonces llamada Universidad de Madrid. La Facultad de Letras, sí. De la Facultad de Letras, ¿no? Sí. Vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 73 al 76. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Autónoma de Madrid también, hasta el año 78. Rector de la Universidad Autónoma desde el año 77 hasta el 82, además de director del Departamento de Árabe e Islam. Casi vitalicio. E incluso en el extranjero, en Egipto, tú has sido director técnico del Centro Cultural Hispánico, director de la sección de español de la Escuela Superior de Lenguas del Cairo. Yo quisiera fundamentalmente que recordáramos aquí, o que recordaras tú aquí, la faceta tuya esta de rector de la Universidad Autónoma de Madrid, el primer rector... elegido democráticamente. Exactamente. Gracias por la ayuda. Es que ya quedaba acuñado eso. Entonces sí, porque así más o menos salía siempre en la prensita. Entonces, tú armas un revuelo terrorífico en aquella época. Madre mía. El mundo obrero, el socialista, todos, bueno, que te comparaban con los dos rectores de Madrid, de la Politécnica y la Complutense. Tú eras el que recibía allí a la gente y eras además el que tenía unas ideas sobre la autonomía universitaria en ese momento que se adelantaban muy mucho con respecto al momento histórico de la transición de la dictadura a la democracia. E incluso tú además, y quiero comentarlo porque hoy o ayer estrenábamos encuesta en nuestra universidad, pues yo quisiera decir aquí que Pedro Martínez Montabe inventó una encuesta para la evaluación del profesorado
en la Universidad Autónoma, de la que creo que siempre sale bien parado, ¿no? Que soy productor de malos inventos, pero ¿qué le voy a decir? Bueno, cuéntanos algo de eso que liaste allí en tu faceta. Sí, bueno, a pesar de que, en fin, como he dicho, y creo que es verdad, yo soy bastante realista y bastante sensato, como todo buen realista, tengo una porción inseparable de ingenuo, de idealista. El realista auténtico es el que también tiene una parte de idealismo, vamos, si no, no eres realista. Esto está claro. Entonces, dentro de esa porción, de ese planteamiento idealista, yo siempre he pensado que uno de los factores fundamentales del necesario cambio que se tenía que producir en este país tenía que ser la universidad. Yo siempre he pensado, ahora ya lo pienso un poco más matizadamente, bastante más matizadamente, pero he pensado que la universidad tenía que ser uno de los factores, como digo, fundamentales de cambio en el país. Punto uno. Punto dos, yo creo que jamás he sido un hombre, yo no quiero decir que haya sido un hombre valiente en absoluto, pero tampoco he sido un timorato. Es decir, cuando me convenzo de que tengo que entrar en algo y tengo que luchar por algo, lo hago, de la mejor manera posible, lo hago. Y me tiro al ruedo. Así se explica mi permanencia durante bastantes años en la administración universitaria. Quiero aclarar, esto lo sabe poca gente, pero quiero aclarar varias cosas. Durante los años que fui decano, durante los años que fui vicedecano, durante los años que fui decano y durante los años que fui rector, yo seguí dando clases. Y seguí dando todas mis clases, todas las horas que tenía en el plan de estudios, las di, hasta cuando fui rector. Y quiero seguir diciendo también otra cosa. La persona que consulte mi currículum vitae bibliográfico advertirá que tampoco dejé de escribir entonces y que tampoco dejé de publicar. Con esto quiero decir sencillamente que dormía menos, que trabajaba mucho más, que me divertía aparentemente mucho menos. Digo aparentemente porque para mí trabajar es una diversión y no crean ustedes que es que estoy loco o que soy un obseso o cualquier otra cosa por el estilo. Bien, me dediqué al rectorado, al decanato, al rectorado. Yo fui un rector díscolo, o parcialmente díscolo, como parece que he sido parcialmente díscolo también en el campo del arabismo. Creo que parcialmente la cosa no tiene mayor importancia, ni mucho menos. Un rector con una serie de estigmas desde un principio que se traducían hasta en los calificativos que me daban. Yo fui, por ejemplo, el rector rojo, y yo fui, por ejemplo, también, y esto hasta ayer no lo sabían las colegas que me acosan, fui también el moro muza. A mí durante buena parte de mi época rectoral y sobre todo al principio, y en el ministerio se me conocía por el moro muza. ¿Que viene el moro muza o que llama moro muza? Bueno, el moro muza era yo, que no tenía una procedencia nórdica, sino más bien meridional, pero en fin, es igual. Y me apasionó, o sea, me ilusionó la aventura esa de hacer mi aportación correspondiente desde perspectivas fundamentalmente universitarias en el momento o en el trance de la gran transformación política, social y cultural que se produce en el país. La gente no lo sabe, yo me parece que esto lo saben muy pocas personas, en mi familia lo sabrá alguno y lo sabrá algún muy próximo colega, pero yo, por ejemplo, cuando presenté mi candidatura para el rectorado de la Universidad de Madrid, la presenté estrictamente con mi firma. Mi candidatura no fue avalada por ninguna firma. Ahí no hubo una relación de colegas que avalaran y apoyaran mi firma. Y no la hubo porque yo no quise. Y lo dije en un principio muy claro. Mi candidatura va firmada estrictamente por Pedro Martínez Montávez. Pero mi candidatura no va avalada por nadie. Y si sale Pedro Martínez Montávez es porque es él, la persona, el profesor, el investigador, lo que sea, el que puede posibilitar el que unas gentes voten a su favor. Punto uno. Punto dos, yo jamás he tenido ningún carné de ningún partido político. A mí se me ha dicho que soy de todo. Y yo creo que soy de todo. Está más claro que el agua, a menos que el agua clara, que evidentemente yo me he entendido siempre mucho mejor con la izquierda que con la derecha. Con lo cual no quiero decir que no me pueda entender ni me ha entendido con la derecha, en absoluto. Me he entendido muchas veces, ¿no? Pero jamás, yo no he tenido jamás un carné de ningún partido político. Y fundamental, ni de ningún otro grupo o tipo de colectividad o de grupo de presión. ¿Y por qué? Pues sencillamente, pues muy fácil. Pues porque yo, que me conozco bien, sé que no tengo capacidad de militante. Yo soy un militante nefasto. Yo soy un militante a los que a los 2 días habría que echar de su militancia,
porque reivindicaría su individualismo, reivindicaría su personalidad, reivindicaría su identidad, reivindicaría una serie de cuestiones que entiendo que en la mecánica de ese tipo de instituciones o de asociaciones no deben funcionar. Porque si funciona eso, el partido, la asociación se va al traste. Y entonces un tipo como yo no vale para nada de eso. Y hay que mantenerla al margen, o tiene que mantenerse el al margen. Y mira, a fin de cuentas, ¿qué sacas? Pues a fin de cuentas lo que deduces es que de la universidad lo que conoces es el 5% de lo que tendrías que conocer. Mi mayor conocimiento de la universidad vino durante mi época de decano y durante mi época de rector. Mi mayor conocimiento interno. Y hasta había cosas de carácter anecdótico. Yo me enteré, por ejemplo, que en mi universidad teníamos policía, y teníamos policía no la que se veía, sino la que no se veía, sino la que estaba allí, más o menos disimulada, pues de la manera más pintoresca. Un día estaba en el despacho del rectorado, estaba tranquilamente viendo papeles o no sé qué, y de pronto se me abre una puerta, se me abre la puerta de forma irada, y entra un caballero completamente, en fin, totalmente casi despendolado, y me dice, ¿contra quién hay que ir? Pero así de pronto me entró, y me dijo, ¿contra quién hay que ir? Ya este caballero no lo conocía de nada, ni sabía quién era, vestido de paisano, con un traje gris, muy amable el hombre y tal, después, ¿contra quién hay que ir? Pues mire usted, contra nadie. Dice, no, dígame usted inmediatamente contra quién. Digo, de verdad, contra nadie, ni contra mí, ni contra la secretaria, ni contra nadie. No pasa nada, ¿no? Dice, pero hombre, entonces, ¿para qué me llama usted? Dice, pues yo no le llamo para nada. Si no llama usted para nada. Dice, sí, ha sonado el timbre. ¿Pero qué timbre? Yo no he tocado ningún timbre. Bueno, ¿qué había pasado? Pues ¿qué había pasado? Este caballero, que era evidentemente un inspector, que estaba allí, pero de los que iba sin uniforme, y de los secretos, pues se le había habilitado un cubículo, creo, no estoy seguro, en una dependencia del rectorado. Se comunicaba mediante un timbre que se había puesto en la parte inferior de la mesa del rector. Yo no sabía que en la mesa del rector había un timbre que comunicaba con el inspector jefe. Y una de las veces que me había movido, con la rodilla di al timbre, por lo visto. Sonó el timbre y se desencadenó todo aquello, ¿no? Bueno, y estas situaciones, esas son las chistosas. Hay otras que no fueron tan chistosas. Pero ¿qué me enseñó? Pues me enseñó que evidentemente en la universidad debemos ser autónomos. Pero me enseñó otra cosa también, que en ocasiones no sabemos hacer uso de nuestra autonomía. Yo ahí me he llevado una profunda decepción y no quiero ocultarlo. Buena parte de los universitarios, cuando han tenido o hemos tenido que utilizar la autonomía, no la hemos sabido utilizar. Lo hemos hecho mal y nos hemos equivocado en bastantes cosas. Bueno, como hay que ser optimista y como todavía nuestra historia de autonomía universitaria es escasa y es bastante reciente, soy optimista en el sentido de que creo que vamos viendo cuáles son los límites propiamente universitarios, internamente universitarios, no puestos ya por la Administración, que la autonomía ha de tener, cuál debe ser el auténtico rumbo que las universidades han de tener. Yo sigo creyendo que la universidad es evidentemente una institución, no solamente una institución pública, sino de servicio público y directamente ligada y vinculada a la sociedad, pero yo estoy absolutamente en contra de que por sistema y por frivolidad, se pierdan clases, no se asista, haya digamos, unas facultades paralelas, junto a lo que escolarmente se desarrolla, todo lo otro que es más bonito, una multiplicidad de actos que va en detrimento de lo que debe mantenerse también. Entonces, bueno, pues en ese sentido de dosificación de la autonomía y de saber hacer con la autonomía, sigo manteniendo los mismos postulados que mantuve en un principio. ¿Y la encuesta qué tal resultó? La encuesta pues sigue bastante bien. A mí, hoy concretamente me están haciendo la encuesta. En los dos cursos que doy. Ojo, ya me avisó la persona que venía, se organiza a través del ICE y tal, y la persona que venía me dijo, pues el Montabe, ¿le va usted bien el día 25 para que le hagamos la encuesta? Digo, hombre, me viene como anillo al dedo, de perilla, porque así, pues como yo voy a estar fuera, no hay necesidad de que me sustituya nadie en clase y hacen ustedes la encuesta. Lo que pasa es que las encuestas son arriesgadas, Las encuestas son armas de doble filo. Hay que técnicamente prepararlas muy bien. Nosotros, recuerdo que los primeros años se preguntaban en aquella encuesta cosas tan pintorescas. Técnicamente se hizo al margen del rectorado,
con todo el apoyo del rectorado, quiero decir, y creo que la Universidad Autónoma fue la primera que empezó con las encuestas. Como el profesor cuando te ve por el pasillo, ¿te saluda o no te saluda? Es decir, se planteaban las preguntas de una manera ya tendenciosa, porque no era decir de una manera neutra, cuando os encontráis el profesor y tú por el pasillo, ¿os saludáis o no os saludáis? No era el profesor el que tenía que saludar o no saludar. El profesor es contigo atento o no es atento en su relación. Tampoco se plantea una manera neutra de decir, sois atentos mutuamente cuando... No, todo era siempre el profesor, ¿no? Luego esas cosas se han ido quitando. ¿El profesor es atractivo o no es atractivo? ¿Qué más quisiera el profesor que ser atractivo? Vamos, no hace falta, eso no hace falta ni preguntar. ¿Qué más quisiera el profesor que ser atractivo? Pero se va mejorando también en eso. Hay ciertas dificultades, por ejemplo, cuando los estudiantes saben que se van a hacer la encuesta, vienen menos de lo que habitualmente vienen. O sea, los estudiantes vienen poco a clase. Los profesores también solemos ir poco a clase, ¿no? Quizá. Bueno, pero si se enteran que tal día va a ser la encuesta, entonces dicen, bueno, como es la encuesta ya no voy. Y entonces en vez de los 10 o 15 o 20 o 25 que hay habitualmente, pues se quedan 3 o en 4 o algo así. Y luego ocurre también la contraria. El que no viene nunca se entera que ese día es la encuesta y dice, hombre, ese día voy porque yo me voy a vengar del profesor fulanito de tal. Y el que no viene nunca, entonces contesta a una posible pregunta de ¿el profesor se ausenta o no se ausenta? ¿Asiste a clase o no asiste a clase con frecuencia? Y tal. Pero hay que prepararlas técnicamente, pero en conjunto yo creo que es un método que se debe mantener con todas las garantías de preparación. Yo me parece que estamos siendo demasiados rollos. Ya vamos a terminar. Bueno, pues eso. Hay otros... Yo no quiero que nadie muera aquí. Y entre ellos los primeros nosotros. ¿Va? Parece que la gente no está yendo, o sea que está tranquila. La gente está aguantando bien. Vamos a ver, yo tengo aquí un apartado que pongo honores, así entre comillas, y que son, por ejemplo, miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua Árabe de Amán, conferencias en las universidades de Rabat, Fez, Túnez, Argel, Trípoli, Bengasi, Cairo, Damasco, Bagdad, Sofía, Varsovia, Salta, Tucumán, etcétera, 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 y todas las españolas. Miembro consultor de la Comisión de la UNESCO para los Estudios de la Reforma Universitaria en Marruecos, fundador de Almenara, fundador y director de Arrábita, otra revista, director adjunto de la revista Temas Árabes, Estudios Palestinos y Nuevo Hispanismo. ¿Cómo se puede tener tiempo para hacer tantas cosas, Pedro? Bueno, la verdad es que tampoco he hecho tantas cosas, no he hecho las cosas que yo creo que habitualmente puede hacer uno. Pero ¿cómo se puede tener tiempo? Pues mira, yo diría que hay dos tipos de requisitos. Uno que vamos a llamar los materiales inmediatos. Es decir, dormir poco. Por ejemplo, yo soy un hombre que duerme poco y he dormido poco desde pequeñito. O sea, pues desde que tenía 15 o 16 años ya vengo durmiendo poco, entonces tengo más horas para hacer cosas. Esto, concentrándome estrictamente en mi trabajo, dedicándole mucho tiempo. En fin, ahí está mi hija, ella sabe perfectamente, por ejemplo, que yo todos los fines de semana me los paso en mi casa. Me los paso en mi casa trabajando, es decir, me meto el sábado y me estoy hasta el domingo por la noche trabajando. Y luego a gusto, porque me gusta y me encuentro bien, si yo no tengo necesidad. Mis hijos en ocasiones, o mi mujer me dice, oye, ¿por qué no vas al cine y tal? Y no, me encuentro bien trabajando, me gusta aquello y estoy muy satisfecho, ¿no? De vez en cuando me salgo a dar una vuelta, me voy a ver a mis perros. Ya introduzco el tema del que me gustan los perros y tal. O bueno, pues no sé, hago otra cosa cualquiera, o hablo con un amigo, con un compañero, o me tomo un café, o lo que sea. Esos son, digamos, posiblemente los requisitos materiales. Pero insisto, mi tiempo es fundamental, me está fundamentalmente dedicado a mi trabajo, o casi estrictamente dedicado a mi trabajo. Hay junto a esos requisitos, que son puramente materiales y concretos, hay otros requisitos que yo diría estructurales o de fondo, que son los siguientes. Esto puede parecer un poco pretencioso. Yo creo que, por ejemplo, tienes que renunciar a ser un hombre unidimensional. Si eres un hombre unidimensional, si tienes una sola dimensión, malo, vas a hacer pocas cosas. O quizá vas a hacer muchas, pero de poco valor. Renuncia a ser esquemático, también. Yo trato de no ser esquemático absolutamente en nada. Yo trato, como digo, pues de ir aprendiendo por caminos distintos, por caminos muy variados. Antes indicaba algunos, caminos tan variados como pues hasta la tele. Hasta por la tele puedes aprender. Hasta por la tele, que ya es decir, ¿eh? Pero sí, hasta por ahí. La radio, yo soy un amante, un aficionado a la radio desde hace mucho tiempo. Y oigo la radio, pues qué digo, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la tarde, cuando puedo, ¿no?
Y hay múltiples caminos, tienes que ser poroso en la vida, tienes que lanzar muchas antenas. Yo estoy aprendiendo ahora, por ejemplo, ahora, por la gente que veo ahí cómo me miran unos, otros están diciendo vaya rollista, algunos están desesperados, otros quizás seguramente lo siguen con atención, nosotros mismos. Yo estoy aprendiendo ahora. Las reacciones de la gente que tengo delante, cómo se va produciendo el proceso de cada uno. A mí por eso me gustan mucho y me preocupa lo de los toros, porque es uno de los pocos momentos en que ves una relación bilateral, por una parte, entre dos elementos totalmente descompensados y distintos, pero que los dos van evolucionando y cambiando en un breve plazo de tiempo, en 15 o 20 minutos nada más. Y entonces es apasionante ver cómo esa evolución, es apasionante ver la evolución que se va produciendo en ti. Si tú te recuerdas hace 15 o 20 años, hace 30 y dices, pero bueno, ¿qué tiene que ver este hombre que yo soy ahora con aquel muchacho o con aquel adolescente que era entonces? Pues entrar en todos esos fondos, en todos esos abismos, para mí es una aventura apasionante y seguramente contribuye a mantenerme medianamente esperanzado y a seguir trabajando. ¿Cómo ves el futuro del arabismo contemporáneo? Yo lo veo bastante bien, hombre, bastante bien, sin exagerar, quiero decir. Hay mucha gente que se dedica a ello, los jóvenes sois muy competentes, hay que decirlo. Yo creo que en conjunto sois más competentes de lo que éramos nosotros en nuestra época. Yo, me parece que con 25, bueno, vosotros tampoco tenéis 25 años ya, pero en fin, los que tengan casi, tenéis 24, evidentemente tienen 24, me he confundido. Bueno, pues yo creo que ahora la gente es más competente, yo creo que ahora la gente tiene una formación más plural y más diversa, y yo creo que ahora la gente pone más de su propia cosecha. Y todo eso es bueno, todo eso en principio es bueno y sobre todo es enriquecedor. A mí lo que me asusta es una cosa, lo que me asusta es que vayan por ahí propiciándose mensajes, o si no propiciándose salen ellos solos, ¿no?, de una manera espontánea, en el sentido, por ejemplo, de que el arabismo necesita una dedicación similar a otras disciplinas. No, falso, necesita más, necesita bastante más. La cosa de que el arabismo es compaginable con muchas cosas. Es verdad, debe ser compaginable, pero no con muchas cosas, con unas cuantas. Esto de que los maestros no hacen falta para nada. No, los maestros seguimos haciendo falta para algo. Y otro día se lo decía a unos colegas míos, si llega un momento en que yo tengo que admitir que yo no hago falta para nada y que yo como maestro no valgo, pues lo que haría inmediatamente es irme a mi casa. En ese mismo momento solicitaba mi cese y me iba, porque para qué iba a estar en un sitio donde yo no hacía falta para nada. Entre esas cuestiones, otra idea que se puede mantener también, la idea de que todo se puede conseguir fácilmente por forma o por vía teórica y no hace falta la vía práctica. Esto se puede concretar en una fórmula muy sencilla. Tanto viajar como leer. Viajar y leer en la misma proporción. Ver y leer en la misma proporción. Bueno, pues creo que manteniéndose en esas circunstancias y dentro de ese marco, hombre, y si recibimos, no digo si seguimos recibiendo el apoyo que hasta ahora nos han dado, porque al apoyo que hasta ahora nos han dado ha sido bastante escaso, y si nos siguen dando el mismo, pues en fin, la cosa va a ser un poco triste, ¿no? Pero si se aumenta ese apoyo, esa atención, y el arabismo cultural y socialmente va en la línea de progresión, en la línea ascendente, ¿no?, de mayor amplitud que últimamente se va produciendo, yo creo que tenemos que ser optimistas en el arabismo como en otras muchas cosas de este país. Tu compromiso con la causa palestina, ¿qué te ha supuesto profesionalmente? Profesionalmente, muchos trastornos. Y a lo mejor la renuncia hasta algún hipotético cargo importante que en este país se me hubiera podido dar, porque a lo mejor rondaba por ahí. Bueno, no la renuncia, pero sí el hecho de que no se me ofreciera. Ni de eso tengo constancia personal, ¿no? Entonces me ha producido todo eso. Tomar el partido de los perdedores es, en fin, es complicado, ¿no? Y es arriesgado. Y porque además el enemigo es muy fuerte. El enemigo es muy fuerte, el enemigo está técnica y tácticamente perfectamente organizado. El enemigo es muy hábil y el enemigo hace las cosas bien. O sea, esto hay que reconocerlo. Cuando tú quieres luchar contra alguien, si
Si sabiendo que es una persona muy competente dices, ese es un majadero, pues evidentemente quien se equivoca eres tú y quien va a sufrir las consecuencias nefastas vas a ser tú. No, el enemigo de lo palestino, y no me estoy refiriendo a un enemigo concreto nada más, a los varios que hay, es muy poderoso y está muy bien organizado y sabe exactamente lo que tiene que hacer y lo hace además de una manera rigurosa e implacable, ahí no caben. Ahora, frente a todas esas mermas, dificultades, perjuicios grandes que me ha producido, pues me ha producido unas satisfacciones extraordinarias también. Me ha producido unas satisfacciones que para mí, pues son inolvidables. A mí me ha producido, por ejemplo, pues el abrazo de mujeres palestinas de 60 o 70 años que me han abrazado. Me ha producido, pues por ejemplo, en fin, la mirada así más o menos bobalicona y cayéndose un poco la baba de los niños palestinos que en las escuelas están y que están siendo enseñados por sus maestros. Y bueno, me ha producido tantas cosas similares que puestos en el platillo de la balanza, y como además lo he elegido yo, es decir, eso no lo ha impuesto nadie, es una opción personal que yo he tomado, como tantas otras, pues ese platillo de la balanza para mí supera ampliamente el otro platillo de la balanza que ha sido perjudicial. Eso también lo tengo bastante claro y eso también va a continuar. Pedro, para terminar, creo que es para terminar... si no nos sí, asesinan ya. Y además nos ha dado aquí algo con el que lo que hace. Claro. Yo, de alguna manera, ya has hablado tú de que te sientes un andaluz en lejanía, ¿has dicho? Sí, un andaluz de lejanía. De sí. lejanía, como los trenes. Bueno, como los trenes, sí. Eso. Bueno, pasaremos pues, a las cercanías ahora, ¿no? A pesar de esa lejanía, efectivamente hay una gran cercanía tuya con respecto a Andalucía. Y yo quiero recordar aquí que incluso su pueblo, Jódar, le hizo en el 87 un homenaje. Se le nombró hijo predilecto de esta ciudad. Incluso se le dedicó una calle que yo recuerdo tú allí descubriendo el nombre de la calle y aconsejándole a la gente que no la llamaran por tu nombre. Descubriéndome nominalmente. Con lo cual dejaste allí al personal del ayuntamiento un poco... Es que tenía explicación aquello. Bueno, la cuestión es que él se siente, y lo demuestra, ¿no?, apegado a Andalucía, e incluso con nuestra ciudad, con Granada, mantiene así como una especial relación de coquetería y en concreto con la Alhambra, a la que no hay ni una vez que no de venga... coquetería no, de profundo amor por mi parte. No, bueno, entonces mucho mejor. No, si es amor profundo, amor, mucho mejor. Sin duda, sí. Entonces, no sé, dinos algo ya para terminar sobre Granada, la Alhambra y todos nosotros. Que te hemos traído. Pues vamos a ver, yo quiero evitar los tópicos, los lugares comunes y otras cuestiones por el estilo. Si yo me siento andaluz es porque amo profundamente Andalucía y porque a mí Andalucía me parece una cosa que yo he ido buscando desde hace mucho tiempo. Es la formulación de una cultura que me caiga cerca, que esté próxima a mí. Para mí Andalucía es fundamentalmente una cultura. Y quizás la cultura, no digo la cultura que yo entiendo y que comparto plenamente, pero sí la que está más cerca de ser compartida plenamente por mí y de entenderla plenamente. No la cultura ideal, porque creo que eso jamás se consigue. Es difícil conseguir en la vida las cosas absolutas, totales, ideales, ¿no? Pero sí lo más aproximado. Y Andalucía para mí es eso y cada vez va siendo más eso. Pues no sé, por referirme o por ver cómo lo siento yo, pues en la frase de alguno de sus poetas, pues ¿qué digo yo? Pues para mí, por ejemplo, Andalucía es como Fernando Quiñones en un poema dice cuando se refiere a algo andaluz, es una secreta máquina de llanto. Y una definición más bonita, parcialmente de lo andaluz, que esa de Quiñones, de un andaluz emigrado, de un morisco. Una secreta máquina de llanto, pues no la he encontrado en muchas ocasiones. O la de Ricardo Molina, cuando ve la Alhambra, esa melancolía de codiciar eterno el goce cuya esencia es durar un instante. Ese juego con los tiempos y con los espacios y con los sentimientos que tiene el andaluz para hacer, esa capacidad que tiene el andaluz para aceptar las cosas, pero no someterse servilmente a ellas. Yo creo que es una cualidad profundamente andaluza que posiblemente es profundamente árabe también o islámica, ¿no? La aceptación de las cosas como son, pero no someterte servilmente a ellas. Entablar una dialéctica de relación con las cosas. Yo lo he visto todo eso en Andalucía, lo he ido descubriendo en Andalucía poco a poco.
¿cómo no se va a sentir uno emocionado cuando le dedican una calle en donde está la casa en que has nacido? En donde está la casa en que se ha muerto tu madre cuando tú tenías 3 años y la has visto muerta. Y junto a ella has visto muerta al posible hermano que ibas a tener y que no tuviste, ¿no? En fin, ¿cómo te vas a sentir emocionado y cómo te vas a vincular nuevamente esas cosas? La calle antes estaba bien nombrada y ahora está mal nombrada. A mí me pareció muy mal que se llamase calle de Pedro Martínez Montávez cuando antes tenía un nombre tan hermoso y tan bonito como de Vista Hermosa. Pues una calle que se llama Vista Hermosa no debe ser cambiada de nombre jamás, vamos, ni por Pedro Martínez Montávez ni por el Cid Campeador. Es que eso tiene un nombre precioso y hay que dejarla así, ¿no? Granada, pues bueno, pues vosotras lo sabéis, yo por Granada paseo bastante. A mí me gusta mucho pasear por Granada, me gusta sorprender Granada, porque Granada al final siempre me sorprende a mí. Con Granada pasa, creo, un poco lo que pasa con Estambul. Estambul es una ciudad que te va ofreciendo a cada paso que das un marco de referencias visuales diferente. En Estambul siempre te está sorprendiendo el mar. En Granada siempre te está sorprendiendo el monte, posiblemente, la colina. Y me gusta pasar de las zonas de Granada más frecuentadas por el público a las partes de la ciudad en donde ya encuentras muy poca gente. Y eso se produce, esas transiciones se producen en 50 o 100 metros. Eso es muy de ciudad árabe. Una ciudad árabe se define así. Es una ciudad en donde tú, si estás aquí paseando, te cruzas, no, parece que estás en una romería, en una verbena, y 50 metros más allá te has metido en un lugar de la misma ciudad en donde estás solo o casi solo. Eso pasa en Granada y eso pasa en las ciudades árabes, ¿no? Y bueno, pues ese idilio que... Bueno, no es idilio, es amor. Lo que pasa es que es un amor que no tengo solo por Granada. Yo no voy a halagar aquí el oído localista. Yo es un amor que tengo por Granada, es un amor que tengo por Córdoba, es un amor que tengo por Sevilla, es un amor que tengo por Málaga. Y ojo, es un amor que tengo, por ejemplo, por Santiago de Compostela, o por Cuenca, o por Ciudad Rodrigo, o por la Seu d'Urgell, o por Valencia, o por tantos sitios. O por Florencia, o por México, o por Moscú, o por Estambul, como decía, o por tantos sitios. Para mí, una ciudad es un objeto de... Bueno, es un objeto de amor único. Amar a una ciudad es una experiencia absolutamente inolvidable, ¿no? Es de alguna manera parecido a esa anécdota que cuentan del Viti, del torero, y con eso creo que voy a terminar. Y antes voy a repetir lo de las gracias a vosotros, a todos, a los asistentes, todo el mundo que me ha aguantado aquí. Pero amar en última instancia a una ciudad y a un país. Para mí Andalucía es un país, y esto que quede muy claro, es un país. Y es tan país, que no tiene por qué preocuparse así de demostrar que es otra entidad política más importante. Como es país sobre todo, y como es cultura sobre todo, y es país hasta desde el punto de vista geográfico, creo yo, no sé si a lo mejor aquí el decano, que es especialista en la materia, dice, a lo mejor eso es un país subdividido en varios subpaíses o algo por el estilo, ¿no? Pero vamos, quiero decir que hay un valle, hay un río, hay una realidad geográfica. Bueno, pues es eso plenamente, ¿no? Y amar a una ciudad como amar un país, como amar profundamente a una nación. Yo no oculto en absoluto que para mí sentirme profundamente andaluz no me impide sentirme profundamente español, ni aceptar otras formulaciones de lo hispánico, como puedan venir desde el ámbito periférico, en absoluto. Son modalidades de lo hispánico que trato de integrar. Pues no, es una experiencia, como digo, tan apasionante, y era la anécdota que iba a decir del Viti. En fin, vosotros sabéis que hay mucha literatura sobre eso de el toreo y la erótica, el toreo y el freudianismo y otras zarandajas por el estilo. Y la práctica del toreo es una práctica erótica o semierótica. No, en absoluto, torear es una cosa muy complicada y el erotismo que se quede en otro lado. Pero en fin, ambientándose en eso, hay una anécdota que la ha contado el profesor Amorós hace algunas semanas, creo que por la televisión, la ha recordado, y dice, sí, en relación con eso hay una cosa muy significativa. Dice, ¿qué? ¿Cuál es la anécdota? Dice, pues tú sabes que a Santiago Martín, al Viti, dijeron, Santiago, es verdad con todo eso del toreo, la erótica, no sé cuántos y tal, ¿es verdad eso de que a un toro se le puede amar como a una mujer? Y entonces dice, pues Santiago se quedó callado, estuvo un momento meditando y dijo, más.
Más. Bueno, pues yo no quiero decir que con las ciudades pasen algo similar, pero lo que sí quiero decir es que a las ciudades se las ama profundísimamente, se las puede amar profundamente. Yo he amado y sigo amando a muchas ciudades profundamente, las voy a seguir amando, y una de ellas es evidentemente Granada, como es tantas otras ciudades andaluzas. Ahora, después de la paciencia que ha tenido toda esta gente, toda esta familia, como se dice en términos coloquiales andaluces también, ¿no?, para oírme, para aguantarme, pues mucho más todavía. Bueno. Bueno, vámonos, ¿no? Bueno, yo, un momentín, ya que estamos puestos... No, va la puntilla con el toreo. No, bueno, pues agradecerte a ti también el haber estado con nosotros y el decirte que bueno, que no estoy de acuerdo con lo que decías tú en principio, que lo del intelectual y su memoria yo creo que es un acto que Pedro merecía, que merece, y que a pesar de no estar jubilado y que le falta todavía mucho tiempo para jubilarse, teníamos que tenerlo... 9 años. Porque son muchos años. Teníamos que tenerlo en la biblioteca de la Facultad de Letras de Granada, y por esa razón, pues muchas gracias por estar aquí. A vosotras y a todos. Es que no se puede.